Bien, pues buenos días, un placer de nuevo estar en Alicante. Esta es la segunda de este año y la charla está dedicada a los coros clásicos, es decir, coros griegos y romanos, mayormente paganos. Sobre los coros cristianos, que no sé si al final salía en el título, no recuerdo qué título di. Sobre los coros cristianos haremos un breve receso al final, 5 o 10 minutos. No hay tanta información como los coros paganos, hasta el siglo IV, después de Cristo, y lo derivaremos a una charla seguramente el año que viene. En fin, prepararemos uno solo sobre coros cristianos, pero ya se ve por dónde va el asunto. Los coros cristianos a partir del siglo IV, los tiempos de Constantino en adelante, pues esto es lo que se supone, tampoco hay fuentes claras en ese sentido, pues solo practicaron el unísono, es decir, la monofonía. De modo que la charla hoy se entenderá todo en un momento. Bien, lo primero que tenemos que plantear es en qué momento los humanos, los sapiens u otras especies que también eran humanas, como los neandertales o todas aquellas especies que llamamos Homo, que por supuesto tenían voz, que por supuesto usaban herramientas parecidas a las de sapiens, en qué momento empezamos, no digo a hablar, ese es otro problema y quizás solo sapiens haya hablado, como yo hablo ahora, no exactamente así de fluido, en fin, sino en qué momento empezamos a cantar, pero sobre todo en qué momento empezamos a cantar de forma sincrónica, es decir, en grupo, varios a la vez. La opinión tradicional de la musicología dice que los humanos éramos monofónicos hasta algún momento incierto antes de los tiempos de Ubaldo, es decir, el siglo IX después de Cristo, en mitad de la Francia medieval y de la oscuridad de esa época, pues parece que a un monje se le ocurrió esa idea y ahí empezaron. Esto es lo que nos cuenta, pero esto no tiene ningún sentido. Este ha sido el tema de tesis que hemos leído este año en la Politécnica de Valencia, con cum laude, lo hemos defendido y con éxito. Y esta es la pregunta: ¿en qué momento comenzamos a cantar? Porque voz tenía, esto es evidente. Voz, como dicen en mi pueblo, canta hasta el tato. Es decir, voz, cuerdas vocales y emitir sonidos, casi prácticamente todos los animales lo hacen. Pero en lo que hace a las especies humanas, es decir, la pregunta es si podemos cantar varios a la vez, pero sobre todo, ¿desde cuándo? Sirva como introducción porque a griegos y romanos se les ha estado negando hasta muy recientemente la facultad o la capacidad estética para que tuvieron miles de coros. Ahora lo mostraré. Durante casi 1000 años, pues según lo que nos están contando, pues cantaban todos al unísono, más o menos como las chirigotas de Cádiz o algo así. Bueno, esos llevan acompañamiento. Esto es un absurdo, no tiene ningún sentido y a eso nos aplicamos hace años y ese es el tema de fondo de la tesis. Por eso está esta transparencia aquí. No nos asombramos de ver a estos prehistóricos cuando nos ponen las películas lanzando alrededor del fuego en sus ritos o en lo que sea. Pero lo que yo estoy planteando es una pregunta sencilla. ¿Tenían voz? Sí. ¿Podían cantar? Claro. ¿Desde cuándo cantábamos a la vez? Es decir, de forma sincrónica. Aquí no se hace referencia ni a intervalos ni a nada, y con Grecia y Roma, lo que vamos a ver en un momento, tampoco. No entraremos en ningún detalle de si usaban modos, si usaban tonos, tonalidades, o qué usaban, porque a nuestro entender esta cuestión es irrelevante. La pregunta es sencilla: ¿podían cantar a la vez? Sí. ¿Desde cuándo? Esta es que se me olvida a veces. No tiene estrellar. El hombre de la media perilla en YouTube, hay vídeos nuestros. Esta está como introducción, representa el mito de Orfeo. El mito de Orfeo, lo que se conoce, es un mito de la historia griega. Orfeo tocaba la lira y hablaba supuestamente con los animales. Realmente está hablando de un tiempo mítico del que hablaron los ilustrados. Ahí algunos ilustrados patinaron. Es decir, quiero decir, según nos vamos hacia atrás en el tiempo, en la evolución, es evidente, y esto todo el mundo lo admite, que había los humanos, fuera sapiens u otra especie, teníamos menos consonantes, menos diferenciación de consonantes y más a lo que hiciéramos. Gritos o canzonetes o lo que fuera, evidentemente había más componente vocal, a de voz, y menos diferenciación articulatoria. Pero Rousseau y otros ilustrados pues llevaron las cosas al extremo y basándose en mitos y fábulas y otras cosas, pues afirmaron, esto es el mismo Rousseau, pues yo digo que patinó, afirmaron que hubo un tiempo primordial en donde había una especie de lengua universal y
pues que todos los animales compartían. Esto está bien para una serie de ficción, para un cuento infantil, en fin, es bonito como fantasía, yo no tengo nada que decir, pero evidentemente no tiene un ápice de razón. Pero en cualquier caso es el mito de Orfeo, que con su lira, con su música, decían, aplacaba a las fieras. Yo con los años y dando clase, muchos años hemos dado clase, pues aprendí a mejorar. Le dije que al menos a las fieras no humanas. Esta es Polimnia, es una de las musas griegas, la musa del canto. El grabado, no hace falta que lo precise aquí, no lo he dicho, pero lo he proyectado antes. Tenemos un canal en YouTube, si se pone mi nombre, Manuel Lafarga, sale directamente. Ahí hay más de 100 clases y conferencias en los últimos años y hay temas de todo tipo, de estos también. Y está solo como indicadora de cuán importante fue el canto para griegos y romanos, y especialmente para griegos. En tiempos de Alejandro Magno, 3 a.C., pero también en tiempos antes de Aristóteles y Platón, y en tiempos de Pericles, siglo V a.C., incluso antes, en tiempos de Esparta, ahora lo veremos, pues en la Hélade, en la península griega, en el territorio de la antigua Grecia, cantar era una actividad casi obligatoria, es decir, a los ciudadanos libres, a los niños, se nos llevaba a los 5 años a escuelas corales y nos enseñaban a cantar. Y de mayor, donde había un entorno helénico, una cena, un simposio, cualquier fiesta, era tradición cantar. Y cuando se acababa la comida se daba por supuesto que todos sabíamos cantar y por turnos había que cantar. Y si no se cantaba, era una señal de desagradecimiento y mal rollito, como decimos ahora, pero que podía ocasionar incluso problemas. Es decir, la formación vocal y en especial la formación coral fue un fenómeno muy temprano, en tiempos de Esparta, esto es el siglo VII y VIII a.C., y Polimnia está aquí por eso. Pero sobre la marcha iré contando más cosas de la voz y del canto en el entorno clásico. Este, en cambio, es un cuadro de Dalí, muy moderno, que se llama Gran Ópera. Está aquí como introducción a lo que vamos a ver en un momento. Los coros en Grecia y en Roma también, sobre todo, funcionaron en las tragedias y en las comedias. Las tragedias y las comedias, y en general todas las formas literarias del mundo clásico, fueron escritas, compuestas para ser cantadas. Hoy vemos Medea y nos representan estas cosas en Sagunto y en Mérida y salen ahí actuando como actuamos en el teatro actual, pero esto no corresponde a la realidad. Todas las formas literarias, digo todas, poesías, de hecho muchos términos actuales que usamos en poética y en análisis literario, incluso en música, armonía, oda, himno, todo eso, eran términos musicales en la época. Las formas que no tenían música, que a veces escribían, ni siquiera les ponían nombre. En todos estos espectáculos, que duraron la friolera de casi 1000 años, en Grecia y después en todo el mundo, en todo el Mediterráneo, que fue el Imperio Romano, pues en todas las tragedias, ahora daré algunos detalles, sobre todo en las tragedias, en los concursos de tragedias, en los festivales y en las comedias, ahí había coros. Después había otra forma, se llamaba ditirambo, era una especie de danza circular coral de 50 personas, y alguna forma más. Sobre la marcha iré ilustrando. Pues está aquí el cuadro de Dalí, se llama Gran Ópera, es una gran boca, representa un escenario, y dentro de esa gran boca se desarrolla el fenómeno musical. Esto es lo que decía de Esparta. Este es el Odeón más antiguo que conocemos, del que se tiene noticia. Ahora aclararé lo que es lo puedo aclarar ya. Las tragedias y comedias y muchos espectáculos de masas, porque eran de masas, o sea, se llenaba a foros de 5.000, 6.000 personas, que se celebraban en los teatros al aire libre. Pero junto a los teatros muchas veces, o independientemente, había otros edificios, que los veremos en un momento, más pequeños, idénticos en todo, más reducidos y techados. Se llamaban odeones, y estos estaban de un auditorio de conciertos, literalmente estoy diciendo eso, un auditorio de conciertos. Estos se llamaban odeones y estaban dedicados mayormente a espectáculos musicales, sobre todo de canto. Bueno, el de los 300 no tiene estrellata ahí, solo por darle un poco de ambiente, pero este sí, es el odeón más antiguo que se conoce, de Esparta, siglo VII, VIII a.C. Estas solamente estampas, no sé si se ve bien, sí, es que yo tengo una pantalla muy pequeñita, me han cambiado el ordenador, pero daré algún dato más. También tenemos noticias de grandes formaciones corales antes de Grecia, por ejemplo en Mesopotamia. Noticias quiere decir pues que a lo mejor hay un libro, en algún libro de la Biblia, pues Nabucodonosor. De pasada nombran estas cosas, pero no es que den detalle de cómo eran los coros, de esto sabemos más de Grecia, pero antes también los hubo. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo,
164 cantantes en un templo, otras 64 esclavas en un templo de Lagash, incluso formaciones numerosísimas con muchísimas personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se citan coros enormes con 288 cantantes en una ocasión, o incluso otros grupos con 120 trompetistas y un número enorme, sin especificar, de címbalos, estos que se tocan, son como salterios, pero se percuten, como unas cuerdas de salterio, ¿sabéis lo que es? Es como una gran arpa, pero se percuten. En Oriente hay muchos. Liras, arpas y otros instrumentos, además de los cantantes. De hecho, parece ser que los músicos del templo, los que estaban consagrados, dedicados solo a eso, no a cantar por los bares y las tabernas, y esos no pagaban impuestos. Y en muchas de estas, estaba hablando de Mesopotamia, que es la zona de Canaán, Israel, etcétera, pero también en el antiguo Egipto aparecen en algunos jeroglíficos las figuras de algo parecido a director. El director no hay que entenderlo como lo entendemos hoy, que se lo sabe todo y detecta todos los errores, porque somos muchos. Pero claro, un director es necesario cuando el número de intérpretes sube tanto, no voy a decir ni 10, ni 15, ni 7. Los músicos saben tocar, ellos son los que saben tocar, y realmente no siempre es necesario. Pero esta figura es recurrente en muchos de estos relieves, y normalmente está, aquí se ven algunos, ahí arriba se ve uno de los que se citan, aquí se ve otro, hay más. Yo no estoy diciendo ahora que en Egipto y en Babilonia se practicase la polifonía, entiéndese, no polifonía tonal como es, pero en fin, el canto a varias voces, aunque las mayores autoridades en Babilonia y en Egipto, como Pérez Reverte, no, ¿cómo se llama? Pérez Arroyo. Pérez Arroyo, que es un español de renombre en el extranjero, como siempre. Este es el primero o el segundo de los 3 mayores expertos en música de Babilonia y Egipto, es un español, Pérez Arroyo se llama, pues él afirma que sí. Pero nosotros dedicamos al mundo clásico, no vamos a entrar en eso. En cualquier caso, los grupos, quizá no tan numerosos, pero sí parece ser especializados. Tú no pones un director o una persona especializada a un grupo de gente que no es músico, porque, bueno, lo puedes intentar, pero no se me explico, no tiene mucho sentido. Si no son músicos, preferible que aprendan de carrerilla y que salgas del paso y ya está. Si tú pones un instructor o un experto al frente de un grupo, es porque puedes conducir el grupo, hacer variaciones y exigir lo que ese grupo sabe hacer. Bien, estas solamente son como introducción, ya estamos aquí en el mundo helénico. Esto es Alejandría, y ahora en un momento cuando muestre el mapa se entenderá lo que quiero decir. Esta es la famosa ciudad de la biblioteca, de la película de Hipatia, y esas cosas. Lo que Hipatia, los hechos de Hipatia transcurren en el 4 después de Cristo, cuando ya de los paganos no queda casi ni rastro. Pero fue una ciudad, bueno, de hecho fue la ciudad más cosmopolita de la antigüedad, es decir, como en 1900 lo fue New Orleans o París o hoy Nueva York. ¿Qué significa más cosmopolita? Que es la ciudad donde más gente de más lugares del mundo hay. Era el centro del Mediterráneo y también la conexión con Oriente, pero está aquí sobre todo por los famosos circuitos culturales de los que hablaré también en un momento. Aquí la podemos ver también en un plano desde arriba, en el siglo IV creo que es esta, sí, en los tiempos de Hipatia, pues esto es en torno al 380, 400, 415 después de Cristo. Por supuesto en Alejandría había teatros, pero no uno, había varios, y era uno de los destinos favoritos de los cantantes famosos de la antigüedad. Esto que vemos aquí, lo que llaman el ecumene, es el mapa del mundo conocido que se enseñaba en Alejandría y en otras partes del imperio hasta los tiempos de Hipatia. Después, durante la Edad Media, todo colapsó, todo se hundió, el mundo volvió a ser plano, los barcos se caían junto por ahí, más allá de Cullera, yo es que vengo un poco más al norte de aquí, pero esto se estuvo enseñando desde los tiempos de Aristóteles hasta los tiempos de Hipatia. Pues lo que comentaba es esto, aquí está Alejandría, esto es Grecia, esta es la península, la bota que llamamos, que es la Magna Grecia y Sicilia. Y esto es Quirene, de todo esto voy a mostrar un poquito en un momento. Esto era un circuito cultural para cantantes pues como hoy. Bueno, no digo exactamente como hoy, pero si tú quieres triunfar como cantante, tendrás que cantar en el Scala alguna vez, es decir, a nivel mundial. Y con los intérpretes pasa lo mismo. Hay ciertos puntos, ciertos lugares en donde eso es un circuito. Es decir, los destinos más apreciados por los cantantes, como daban una hubo todo esto
ya iré documentando un poquillo y en el canal hay más información. Pues uno de ellos era Alejandría, aquí, otro era unas ciudades que hay aquí que voy a mostrar en un momento un par de cosas, también la Magna Grecia, también Sicilia, que además era famosísima por sus cocineros mucho mejores, bueno, con todos los respetos, que los de MasterChef actuales. Yo no soy cocinero, pero... Y también la Hélade. Dime. ¿El globo terráqueo que está ahí también sí. es una reconstrucción? No, este es el globo terráqueo según Cráter de Mayes y otros de la época. También, ¿cómo se llama este? Posidonio y el padre de Hipatia y la misma Hipatia enseñaban estas cosas. Ellos suponían que la Tierra era redonda. Esto lo calculó Eratóstenes. Eratóstenes, con un palo y cálculos trigonométricos y sombras, plantó un palo aquí, en Alejandría, a un lado del Mediterráneo, y midió lo que tardaba, hizo sus cálculos con la sombra. El sol se va moviendo y él va midiendo la sombra. Y después se fue a Pérgamo, creo que fue, aquí en Italia, la zona de Pérgamo, y repitió la misma operación, hizo sus cálculos, y calcularon que la Tierra era redonda. Se equivocó en 40 kilómetros, que es que pone los pelos de punta. Si contamos en estadios griegos, pero en 400 kilómetros. Pero si contamos en estadios, el estadio es una medida de longitud, como el metro. Si contamos en estadios egipcios, que era lo que se utilizaba en esa época, en Alejandría, solo se equivocó en 40 kilómetros. Todo esto se puede comprobar, aquí no hay trampa ni carta. Eratóstenes, sí. Esto es, de hecho, también calcularon que por la Tierra conocida, que conocían, que es esta, el mapa que tenían en la época, y el volumen que habían calculado de la Tierra, tenía que haber más Tierra, aunque no la conocieran. Y por eso se inventaron las antípodas, que eran continentes ficticios presuntos que ellos conjeturaron que en efecto existían. No hay una regla, o la geofísica hoy que yo sepa, no la conoce, para que haya tanta agua y tanta tierra, pero ellos calcularon la esfera, la calcularon correctamente, hicieron cálculos sobre la Tierra conocida y dijeron, tiene que haber más tierra, y postularon. Desde entonces llamamos antípodas a los continentes más allá del... Dime. Sí, ¿el cálculo de Eratóstenes era de la circunferencia? Sí. Sí, pero la reconstrucción del globo, esto fue efectivo y se enseñó así en Alejandría y en otras ciudades, Atenas también, hasta el final del paganismo. Eratóstenes, Cráter de Mayos, que fue también director de la biblioteca, Posidonio es otro, todos ellos los puedes rastrear. Si metes en Google, en cualquiera de ellos verás las mismas cosas. Bien, pues solamente era mostrar un poco, introducir los circuitos, y ahora iré mostrando en detalle de algunas otras cosas, pero antes de entrar en Grecia y Roma, pues también tengo que mostrar, intentar mostrar cómo el fenómeno el acto de cantar a varias voces es un fenómeno natural quiero decir, propio de las sociedades humanas, independientemente de que utilicemos armonía tonal, modos o lo que fuere. Por eso he puesto la primera transparencia. ¿Podemos cantar a la vez? Sí. ¿Desde cuándo? Pues este señor, que es Joseph Jordania, en un momento lo veremos ahí, publicó sus trabajos. Este es Pirro, primo de Alejandro Magno, estamos ahora en Macedonia, aquí. Este es un coro de varones albaneses del actual Epiro. El antiguo Epiro actualmente está dividido, la mitad norte está en Albania, la mitad inferior pertenece a Grecia, pero allí sigue habiendo un folclore y unos pastores y unas tradiciones, y esta gente pues canta a varias voces. Bueno, en cualquier caso, durante los últimos 20 años, Joseph Jordania es un personaje, es un musicólogo de nombre mundial, pues él ha planteado las cosas un poco al revés, ha dicho que, y tiene razón, es decir, que el único caso conocido en donde históricamente se procede de la monofonía a la polifonía es la historia oficial de Occidente desde los tiempos de Ubaldo. En muchos otros casos documentados que no son occidentales ocurre un poco al revés, es decir, él postula que la polifonía se está perdiendo. Yo lo he aclarado antes, yo soy músico como todos los presentes, entre músicos no hay lugar a engaño. Polifonía significa el concurso de varios sonidos a la vez. No que nos ajustemos a tríadas mayores, ni a séptima de dominante, ni nada. Eso es otra cosa. Lo que venía a decir es lo siguiente. Bueno, estos son los territorios de la antigua Hélade, Italia, pero después fue todo el imperio. Aquí está Epiro, en un momento veremos algo. Pero ya por ejemplo, aquí él ha recogido, él dirige, es el director internacional del Centro para Investigación Internacional de Polifonía. Están en Tiflis, en Georgia, pero ya se jubiló.
lleva 15 años en Australia, en el Conservatorio de Melbourne. Sus libros son muy famosos, muy traducidos a muchos idiomas. Estos son ejemplos de polifonía disonante que ha documentado por todos los Balcanes y en muchos puntos de Europa. Yo me voy a olvidar ahora de los Balcanes y voy a mostrar, esto es Georgia, la voy a situar en el mapa. Georgia está aquí, en el sur de Rusia, entre Turquía y Rusia, ahí está Georgia. Georgia es un país en donde en el folclore no existe la monofonía y muchas de sus canciones hay que cantarlas entre varios, si no es imposible que aquello suene. Georgia fue el primer estado en convertirse al cristianismo en el siglo IV, en tiempos de Constantino. Y ya en tiempos de Jenofonte, es decir, en el 4 a.C. y así, algunos historiadores griegos ya aluden a que esta gente pues tenía unas costumbres un poco extrañas para cantar. Decía, incluso en el siglo IX, ya a las puertas de Guido, en tiempos de Ubaldo, la Iglesia ortodoxa en este caso, porque es la parte oriental cristiana, pero ortodoxa, tuvo que enviar maestros de canto especialistas para buscar una solución de compromiso a la hora de cantar en el culto, para que no fuera ni para ti ni para mí. La Iglesia cristiana, católica, y la ortodoxa también, pues llevan insistiendo en el canto unísono, al menos en el culto, y en otras partes también, pues, yo sepa, desde los tiempos de Constantino. Poco después. Mientras que esta gente pues tenía sus costumbres y llegaron a enviar, esto está documentado, la fuente es Giraldus Cambrensis, es un señor que también se conoce en Occidente. Él ha documentado estos y otros ejemplos. No sé si me he saltado uno, bueno, es Elis, perdón, él es Joseph Jordania. Esto que hay aquí es Ushbuli, el punto habitado todo el año más elevado de Europa, está en Georgia. Y, perdón, iba a decir algo de los Ushbuli, si me digo. Sí. Esto es en el norte de Georgia, existe una etnia. No se ve el ratón. No me digas. Yo sí que lo veo. Yo lo estaba moviendo, no se ve. Bueno, pues lo aclararé. Es que este no es nuestro problema. Georgia está aquí. Esto es Rusia, esto es Turquía. Aquí está Armenia, Georgia, los dos primeros estados en convertirse a cristianos. Pues aquí vive el pueblo más antiguo europeo, que son los Svaneti. Los vascos dicen que son ellos, pero no es cierto. Sí es verdad que el RH negativo, eso es cierto, y que hay raíces en vasco, raíces lingüísticas, que son comunes al Cáucaso y a los Urales. Eso también es cierto. Pero el pueblo, el más próximo al antiguo indoeuropeo, el pueblo más antiguo de Europa, son los Svans, que viven en Svanetia, que son estos que estaba mostrando. Estos son Svaneti, esto es Svanetia, el norte de Georgia. Estuvimos ahí el año pasado, nos invitó él en persona a ir a un congreso internacional, fuimos con él, y no solo documentó eso, la gente le envía hace 20 años datos musicológicos de todas partes del mundo, folclore, no polifonía culta, no polifonía occidental, no polifonía como la de los marismeños, iba a decir, las chirigotas de Cádiz, es decir, pueblos alejados, independientes de la historia de Occidente. No solo ahí, también, estos son indos y no voy a entrar ahí. Por ejemplo, Simaro ya está jubilado, pero durante décadas fue la máxima autoridad en la antropología musical en Francia. Francia tuvo muchas colonias, todavía tiene, y en el campo de la musicología del folclore, digamos, pues es una de las máximas. Francia como país, media África la colonizaron ellos, una institución potentísima. Él estuvo durante años estudiando a los pigmeos Aka. Ellos son pigmeos Aka, pertenecen a las etnias Bantú, son un montón de pueblos en el centro de África mayormente. Estos pueblos cantan a varias voces, claro que no cantan. Tríadas también, lo que les place, no un sistema desarrollado como el nuestro, mensurado y compuesto, no, pero sus canciones, aquí se han documentado cantos, están registrados hasta 9 voces. Lo repetiré, 9 voces no significa que voy haciendo un motivo en canon y tú lo haces igual y tú lo inviertes y tú le metes las... No es eso, son los cantos tradicionales de ellos, pero 9 voces se van superponiendo, tienen sus formas. Él es Polo Vallejo, que es también un gran musicólogo español, también anda por Georgia, a veces dando cursos ahí con Jordania y compañía, y están trabajando juntos analizando las canciones
las cadencias armónicas del folclore georgiano. Él estudió a los Aka y a él estudió a los Wagogo, que son otra etnia africana del centro de África. Estoy citando solamente 3 o 4 ejemplos muy cantosos, digamos, muy evidentes de polifonía, multifonía, como se lo quiera llamar, independiente de la historia musical de Occidente y, por supuesto, anterior a Ubaldo. Estas etnias Aka y Bantú están aquí desde antes del año 1000, incluso desde los tiempos de Cristo. No tienen culturas como las nuestras, es decir, tan sofisticadas, tan elaboradas, con tan grandes edificios, pero claro, sus costumbres son las que son. Y este es el ejemplo más crudo, cuando James Cook y los primeros ingleses, es decir, los primeros europeos, llegaron a las islas, archipiélagos de la Polinesia, Nueva Zelanda, Micronesia, de Hawái 5.0 y esas cosas, ¿no? Llegaron allí y resulta que esta gente ya cantaba, pero además polifonía diatónica. Cuando digo diatónica se entenderá lo que quiero decir, tonos y semitonos, terceras mayores, terceras menores, que son... Esto no significa tener un sistema tonal idéntico al nuestro, pero claro, es muy parecido. Esto es natura. La tríada mayor es el armónico 4, 5 y 6, de cualquier sonido que tenga altura. Lo imita pajarito, y quien lo imita, que tampoco tiene nada de extraño. Cook, estas fuentes están documentadas en sus relatos y otros posteriores de 1720, 1730, llegaron allí y se quedaron asombrados. Además, estas personas ahí, cuando cantan, la calaca es un tipo, una forma típica de allí, pero hay otra, cantan en grupos numerosísimos, de centenares, incluso de miles de personas. Hay varios directores. Claro, evidentemente no cantan cantatas de Bach, no es eso, pero claro, es polifonía. Es decir, cuando los europeos llegamos allí, mil años después de Ubaldo, pues nos encontramos que en las islas del Pacífico todavía se hace. Y esto está en sus crónicas. En las islas del Pacífico oían armonías a veces muy parecidas, claro, no son diatónicas a las nuestras, y a veces también algunos intervalos disonates. Esto solamente es un botón de muestra de todo el trabajo de Joseph Soso, como le llaman los amigos, durante más de 15 años, y el centro que está en Tiflis, la capital de Georgia, para investigación de folclore polifónico en todo el mundo. Son solamente unos ejemplos, los mejores, los más destacados, que muestran que antes de Ubaldo había vida. Esto, claro, y antes de Sapiens, los humanos, pues, claro, aparte de gritar y echar eructitos y esas cosas, pues, tenían voz. Y si podían cazar concertados, porque podían, hace 400.000 años, las mayores presas, las más peligrosas, mamuts, bisontes, es decir, si podían sincronizar sus movimientos para cazar, porque si no, no lo matas. Matarás un conejo si lo coges y corres y te las ingenias, pero un mamut no. O sea, si no nos concertamos, si podemos sincronizar nuestros movimientos y nuestros gestos para cazar, no podemos sincronizar nuestras voces para lo que fuera.